Hola a todos, bueno, soy el profesor Rodrigo Gastón Manresa. En esta clase vamos a hablar sobre hardware y esta charla la titulé Entendiendo la arquitectura de computadoras. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Bueno, ¿qué es el hardware? A ver, para entenderlo. El hardware, así de manera bien chistosa, dice ahí que es el que recibe los golpes cuando el software no funciona. A ver, vamos a graficar esto. El hardware es la parte física de la computadora, es decir, todo lo tangible. Y el software es la parte lógica, es decir, todo lo funcional, los programas, sistema operativo, eso, lo que está grabado en la máquina. Bien, mientras tanto, todo lo que yo puedo tocar, eso va a ser hardware, ya sea externo o interno, siempre y cuando sea tangible, es hardware. En este caso, justamente el ejemplo dice el que recibe los golpes cuando el software no funciona. Y ahí se ve que el monitor, el teclado, los parlantes, el mouse, todo han recibido sus buenos golpes. Y todo eso es hardware. Bueno, a ver. Dentro del hardware nosotros tenemos dos clases de componentes. Los externos y los internos. Veamos cómo es. Los externos, sencillos, son los que están a la vista. Monitor, impresora, escáner, no sé, mouse, teclado, ¿sí? Todo eso que está a la vista son componentes externos. Componentes internos son los que están dentro del gabinete. Es decir, las placas, por ejemplo, como la placa madre, la placa de video, la placa de sonido, el microprocesador, que es el cerebro de la computadora, el disco rígido, la memoria RAM, la fuente, los coolers, que son los ventiladores, ¿sí? Todo eso vendrían a ser componentes internos. Ahora a ver, dentro de los componentes externos, yo tengo los famosos periféricos. Y los periféricos hay de tres clases. Están los de entrada, los de salida y los mixtos. ¿Cómo es esto? A ver. Los periféricos se les llama así porque están en la periferia. ¿Sí? Acá tengo yo el gabinete y en la periferia tengo los periféricos. Los periféricos, si ustedes se fijan, este tiene una flecha hacia el gabinete. ¿Qué quiere decir esto? Que es de entrada. La cámara web también es de entrada. El teclado es de entrada. ¿Por qué tienen esa flecha que indica hacia adentro? Porque los periféricos de entrada lo que hacen es lo siguiente. Hacen que yo desde el exterior pueda entrar datos hacia adentro de la computadora. Por ejemplo, el micrófono lo que haría es entrar mi voz a la computadora. El teclado entra lo que yo escriba. ¿Sí? Las letras que yo escriba o números van a entrar, o símbolos van a entrar acá. El mouse también es de entrada porque yo hago un clic y estoy dando una orden para que entre. Gracias al mouse estoy manipulando, digamos, este puntero y puedo seleccionar, puedo hacer clic y todas esas cuestiones. Un periférico de entrada. La cámara web, muchos se confunden y por ahí piensan y dicen es mixto. No, es de entrada. ¿Por qué? Porque la cámara web capta mi imagen y le ingresa a la computadora. Ahora la mayoría dirá, pero yo la estoy viendo. ¿Pero por dónde la vemos? Por el monitor. El monitor es de salida. ¿Por qué? Porque el monitor no entra nada. Simplemente, ¿qué es lo que sucede? La imagen que yo tengo acá, que yo quiero ver, me la muestra por el monitor. Entonces está el de salida, el periférico de salida, lo que hace es justamente sacar información. Por ejemplo, los parlantes. Un periférico de salida también. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, la música que yo tengo acá grabada la puedo sacar a través de los parlantes. El proyector también es un periférico de salida, porque lo que yo tengo acá, por ejemplo, supongamos unas diapositivas, a través del proyector la puedo sacar hacia el exterior, o sea, desde acá hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa? Van a ver que hay una doble flecha acá.
Doble flecha. ¿Por qué? Porque es un periférico mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Que funciona tanto de entrada como de salida. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, el pendrive, yo si lo conecto a la computadora, si yo tuviese música acá y lo conecto a la computadora, está actuando como de entrada. Pone la música de acá, yo la pasaría a la computadora. Ahora, si fuese al revés, si yo tengo música acá en la computadora y la copio al pendrive, estaría actuando como de salida. ¿Me entiendes? Entonces este es mixto, puede cumplir las dos funciones. Y fíjense una multifunción. ¿Por qué es de entrada y salida una multifunción? Porque, a ver, si yo tengo un texto o una imagen, como se ve acá, una foto, acá en la computadora, y le imprimo, esa foto la saco y ya la tengo acá afuera. Estaría actuando como de salida. Ahora, esto de acá arriba es un escáner. Si yo esta foto la pongo acá en el escáner, esto se digitaliza y ya la puedo tener como un archivo en la computadora. Entonces ahí estaría actuando como de entrada. ¿Es la diferencia entre entrada, salida y mixto? Vamos a ver ahora lo que es una multifunción y lo que son las impresoras. A ver, impresora solamente imprime, nada más. Impresora imprime. Bien. Y bueno, a través de las épocas han habido de diferentes tecnologías. Por ejemplo, la impresora matricial es la que comúnmente nosotros vemos en los negocios. ¿A qué me refiero en los negocios? A los que facturan. Las impresoras fiscales que hacen ticket trabajan de esta manera. La matricial tiene una cinta, como una máquina de escribir, y a través de golpecitos imprime. Bien. Luego están las de inyección, que también le llaman a chorro tinta. Y estas lo que hacen, tienen un cartucho con un cabezal donde tiene tinta y a través de inyección pasan esa tinta a la hoja y de esa manera imprime. Y luego tenemos las láser, que en cambio las láser tienen, en vez de cartuchos de tinta, tienen un tóner. Ese tóner se calienta y unas partículas de polvo a través de, bueno, a través justamente de lo que es el calor, ¿sí? Lo que es el calentamiento, hacen que eso se imprima en la hoja. La multifunción es la que vimos hace rato, que la multifunción es impresora, escáner y fotocopiadora a la vez. Eso es una multifunción, por eso multifunción. Plotter, no lo deben conocer mucho ustedes, pero porque se lo ve poco, porque ¿qué es? Un plotter es una impresora de carro ancho. Carro ancho quiere decir que se utiliza para, digamos, imprimir, como se ve acá, digamos, carteles grandes, digamos, lo que son afiches, lo que son póster, ¿sí? Publicidades por ahí, no sé, de políticos, ¿vieron? Cuando hay elecciones, esas cosas grandes que uno ve, las impresiones grandes, ¿sí? Todo eso, los banners, eso, todo eso se imprimen en los plotters. Esto se los ve en las gráficas. En las gráficas, los que hacen diseño gráfico manejan esto. Con esto también se imprimen los planos, por ejemplo, de los edificios o casas. Por último, los que aparecieron hace poco son las impresoras 3D. Las impresoras 3D, las más comunes, lo que hacen es trabajar con también derritiendo, digamos, lo que sería un polímero. Un polímero es un plástico especial. Entonces ese plástico entra a un cabezal que eleva muchísima temperatura, estamos hablando de muchos grados, que lo derrite y se va moviendo ese cabezal y va formando la figura en 3D que yo le mandé a imprimir desde la computadora. Es una estructura que yo tengo en la computadora en 3D que esta impresora se encargaría de imprimirlo y quedaría una imagen en 3D de plástico. También hay impresoras de otros materiales como metales, ¿no? Aluminio, esas cuestiones, pero la más común emplea lo que es un polímero.
Protección de tensión. A ver, para proteger yo el hardware, o sea, los equipos que yo tengo de computadoras, por ejemplo, un monitor, un gabinete, no sé, las placas, todo eso, yo tengo tres formas de protegerlo. El primero y más simple, el supresor de pico, que es esto que yo veo acá. Es como una zapatilla, pero si ustedes se fijan acá, tiene una, un botón de corte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo conecto acá varias cosas, supongamos en algún momento consume tanta energía que esto calienta, tiene un botoncito que justamente controla lo que es la temperatura, ¿sí? Y es un sensor térmico que hace que salte el botón para que no haya ningún cortocircuito. De esa manera me protege el supresor de pico, ¿sí? Cuando viene también así mucha energía, todo así, ve que puede dañar algo y que hay tantas cosas consumiendo, salta el botón. Ahora, el estabilizador, lo que vemos acá, hay diferentes modelos, diferentes tipos, pero en definitiva lo que hace un estabilizador es lo siguiente. Todo aparato que yo enchufe acá, ¿qué es lo que sucede? El estabilizador va a estabilizar la tensión, en el caso de Argentina, en 220 volts. No sé, en el caso de, estamos hablando, no sé, de países como Brasil, sería 110. Pero bueno, la tensión esa, este, le va a proporcionar esa tensión así estable, 220 acá en el caso de Argentina, a todos los aparatos que yo tenga conectados en estas bocas. ¿Por qué? A ver, porque resulta que en algunos hogares, en algunas casas, la tensión varía, oscila. Es decir, por ahí no sé, tengo 220, 217, 218, 219 y va variando. Y eso lo noto por ahí en los focos, esos focos largos, digamos, este, los de tubo, que yo noto que baja y sube por ahí la luz. Entonces ahí estoy notando que no está estable la tensión. Esto lo que hace es que entre la energía y por acá siempre le mande 220 en el caso de Argentina. Ahora, ¿qué sucede? Si viene un pico de tensión, estamos hablando, los picos de tensión son los que queman los aparatos, ¿sí? Un pico de tensión es cuando viene pero muy arriba de los 220. Entonces viene tan fuerte la energía que quema los aparatos. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que hace este aparatito, esto, es tener un fusible, que un fusible lo que hace es romperse, cortarse, para impedir que pase la energía hacia los aparatos que yo tengo conectado acá. De esa manera me protege. ¿Y qué pasa? Un fusible es pero baratísimo a comparación de que si se me quemara, por ejemplo, la fuente de alimentación de una computadora. Por último, tenemos los UPS. Esto, bueno, están en siglas en inglés, pero en español significa Sistema Ininterrumpido de Energía. ¿Y qué sucede acá? Esto es igual a un estabilizador. Todo lo que yo conecte lo va a estabilizar a la tensión y le va a mandar los 220. Pero además, estos aparatos son más grandes, tienen una batería. Una batería bastante grande, como una batería, estamos hablando como la del celular, pero más grande, o como la de un automóvil, no tanto. Y va a guardar energía ahí, en esa batería, y ante un corte de luz, un corte eléctrico, va a permitir que yo siga trabajando con la computadora y pueda agarrar, guardar como corresponde, digamos, guardar como corresponde el trabajo y apagar la máquina como corresponde. Eso sería el UPS, ¿sí? A diferencia de este, tiene una batería. Ahora sí pasamos a la siguiente. Los gabinetes. ¿Qué son los gabinetes? Muchos se confunden y lo llaman mal, como dice acá, CPU. Todos dicen, por ejemplo, acá está el CPU, te traigo el CPU, mirá, para arreglarlo, llevo el CPU. Pero no, el CPU es una parte
que es una de las partes principales de la computadora, pero que está dentro de esto, del gabinete. El gabinete es el caparazón, la torre, que contiene a todos los componentes internos. Y uno de esos componentes internos es el CPU. Por eso, como es el principal, por ahí, bueno, le dicen a esto por lo general CPU. Y tengo de varios modelos. Los que son horizontales, así chiquititos, se llaman Baby Tower. Después están los Mini Tower, que tienen 2 bahías. Los Mid Tower, que fíjese, tienen 4 bahías. Y después, bueno, existen los Maxi Tower, que tienen un montón de bahías más, son más altos, más grandotes. Y esto lo utiliza mucho por ahí los que se dedican a grabar por ahí discos, ¿sí? Vamos a la siguiente. Fuente de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? Acá es donde se conecta la energía, ¿sí? Esto está dentro del gabinete. Y cada uno de estos cables me va a proporcionar energía a cada uno de los dispositivos. O sea, dentro del gabinete hay un montón de dispositivos. Por ejemplo, la placa madre, el disco rígido, la unidad de estado sólido. Si tuviese una lectograbadora de CD, DVD, Blu-ray. Si tuviese componente que tuviese, por ejemplo, no sé, una placa de video. Cada uno de estos conectores va a ir enchufado a ellos para brindarle la energía correspondiente para que trabaje, porque son componentes electrónicos que trabajan con electricidad. Bien, ahora a ver, ¿qué es la placa madre? La placa madre es la placa principal. Cuando yo abro un gabinete, la más grande que yo tenga es justamente la placa principal o base. ¿Para qué sirve esto? Para vincular a todos los dispositivos que se conecten a ella. Aunque ustedes no lo crean, acá van conectados todos los dispositivos. Y esta es la que sirve de vínculo y hace que se comuniquen y se interrelacionen entre sí. Acá va conectado el disco rígido, acá va conectado el microprocesador, acá va conectado, digamos, lo que es la memoria RAM, acá va conectado, por ejemplo, lo que son las placas de video, las placas de sonido, el módem. Acá, fíjense en estas partes de atrás, van a ir conectados, por ejemplo, los USB, un pendrive, un mouse, un teclado, los parlantes, los micrófonos, todo se conecta acá y esto hace que se interrelacionen. Tengo para los discos, lectograbadoras, como ya dije, tengo un montón de cosas para que acá se conecte todo. Bien, esto sirve de vínculo para comunicación. ¿Cómo conecto las cosas? Fíjese, esta es la parte de atrás de un gabinete, que vendría a ser acá lo que es la parte de atrás que saldría de la placa madre. Y yo tengo conectores, por ejemplo, los PS2, los famosos puertos USB. Estos son puertos. Tengo el puerto serial, el VGA para el video, este que se utilizaba para las impresoras viejas, para los joysticks viejos. Para lo que son los speakers, los parlantes, línea de entrada, micrófono, ¿sí? Y tengo de este lado los conectores, que los conectores son las fichas que van conectados acá. Que tengo, por ejemplo, el paralelo de la impresora que iría acá, tengo los DIMM, tengo los mini DIMM que son los del teclado, los del mouse que irían para acá, ¿sí? Tengo lo que son los serial, que podrían ir acá. Tengo los USB, que se los conecta acá. Bien. Estos son, digamos, los conectores y estos son los puertos. Ahora existen también placas y tarjetas de expansión. Por ejemplo, tengo la placa de sonido, que aquí irían conectados lo que son parlante, micrófono, todas las cosas de sonidos, consolas de sonido. Tengo placas sintonizadoras de TV, que es para conectar, por ejemplo, el cable de TV acá, para hacer como que la computadora sea una televisión. Tengo la placa de video, que es donde se conecta, por ejemplo, los monitores, las pantallas. Placa de red para conectar lo que son, digamos, el cable de red. Y también puede ser placa de red inalámbrica para agarrar lo que es Wi-Fi. Bien. Vamos a lo que es el microprocesador, un elemento muy, pero muy importante. El microprocesador dice que es un microchip que actúa como el cerebro de la computadora. Y acá yo tengo dos empresas principales que son AMD e Intel.
Estas dos siempre se hacen competencia, no sé. En AMD tengo un montón de procesadores, por ejemplo, Athlon, Phenom, Sempron, Ryzen, hay varios. Y dentro de Intel, no sé, tengo también varios, como vemos acá, Xeon, Pentium, i3, i5, i7, i9, bien. Hay varios. Vamos a lo que es disipación del calor. A ver, esto que acabamos de ver hace rato, por ejemplo, lo que es esto, el microprocesador, genera mucha, o digamos, como el que está constantemente resolviendo los problemas de la computadora, trabajando con los datos, convirtiéndolo en información, el que realiza los cálculos, por ejemplo, cuando yo pongo en la computadora 2 más 2, este es el que piensa y me dice es 4 el resultado, ¿me entiendes? Pero bueno, hace tareas mucho más complejas y al ser íntegramente electrónico, eleva muchísimo calor, mucho calor. ¿Y cómo se disipa ese calor? Con esto, con disipadores y cooler. ¿Qué es el disipador? Esto que yo veo acá, que es como una gran placa de metal, que por lo general es un metal, como por ejemplo un aluminio, que lo que hace es absorber el calor. Esto va pegado al microprocesador y entonces el calor que genera el microprocesador se traslada hacia acá, hacia este metal. Y acá tengo un cooler que es esto, nada más y nada menos que un ventilador que de esta manera hace que se enfríen los componentes, principalmente el micro. Ahora, hoy en día hay micros tan evolucionados que son los micros para jugadores, los gamers, y se utiliza lo que es el water cooling. Water cooling es enfriarlo mediante radiadores, ¿sí? Acá hay unos radiadores que enfrían un líquido y el líquido ese viaja por un circuito que hace que se, digamos, es mejor la refrigeración líquida que la refrigeración por aire. Y esto está comprobado, digamos, es como los motores de los autos. Los motores de los autos se refrigeran por radiador y por líquido, ¿sí? Con un líquido refrigerante. Ahora a ver, las memorias. Hay dos clases principales de memoria. Tenemos las RAM y las ROM. La RAM es una memoria de acceso aleatorio, como se ve acá, unas placas que son íntegramente electrónicas, y estos se utilizan para mejorar el rendimiento de la computadora. ¿Cómo se lo utiliza? Digamos, todo lo que yo abro en la computadora se carga temporalmente acá en la RAM para que yo pueda trabajar de manera rápida, porque es una memoria íntegramente electrónica. Ahora, la ROM es una memoria de solo lectura, es un chip que tiene un programita que por lo general no se puede borrar, que es el setup. Obviamente con métodos especiales sí se lo puede borrar, pero bueno, el setup no se lo puede borrar así nomás, por eso se dice que es una memoria de solo lectura. Y por más que yo formate el disco rígido de la computadora, la unidad de estado sólido, lo que sea, siempre va a aparecer un programita que es el que se encarga de las configuraciones, que va a estar acá grabado. Y de esa manera me permite a mí siempre estar reinstalando, poder reinstalar, digamos, un sistema operativo, poder ver de dónde arranca la máquina, mantener la fecha, la hora y todas esas cuestiones. Ahora, ¿qué unidades de almacenamiento existen? Tengo varias. Fíjense esto con el correr del tiempo. Empezaron, bueno, más antes que el disquete estaban las cintas, los discos magnéticos, pero bueno, esto, están los disquetes que esto utilizaban, esto era mediante magnetismo grababan, ¿sí? Y bueno, esto tenían pocas capacidad, tenía, por ejemplo, estamos hablando un disquete de esto, no sé, 720, 1,44 giga, perdón, no giga, es mega. O sea, es decir, una foto que sacamos hoy en día con un celular no entraría acá. Por la calidad con la que le sacamos, no entraría en un disquete. Para que ustedes se den una idea de lo poco que grababa, la poca memoria que tenía esto. Ahora, ¿qué pasa? Esto fue evolucionando, después salieron las unidades zip, los discos zip que tenían 100 megas por lo general. Salieron los CD que tenían 700 megas. Los DVD que tenían ya 4,7 gigas. 4,7 gigas son 4700 megas más o menos. Es decir, que estamos hablando, equivale más o menos a unos 5 o 6 CD. Y acá radica la diferencia en que uno por ahí se pregunta,
¿Por qué una película en CD tiene menos calidad que una película en DVD? Justamente por eso. Porque como el DVD tiene más espacio de almacenamiento, yo puedo grabar la película con mejor calidad. En cambio, en el CD tengo que comprimirla y perder calidad de video y calidad de audio. Ahora, lo que reemplazó al DVD es el Blu-ray. Que esto ya estamos hablando de 25 gigas. 25 gigas, mire, 4,7 a 25, estamos hablando de un poco más de 5 DVDs. Y el tamaño es el mismo. Y si uno lo ve así físicamente, uno dice, un CD, un DVD, no se los confunde. Si no fuera que están etiquetados. Ahora, hoy en día también tenemos las memorias. Tenemos las memory stick, que son las que hechas por Sony para sus dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, sus cámaras de foto, todo eso. Tenemos los que son las memorias, ¿sí? Las SD, las micro SD, ¿sí? Que se utilizan esto mucho en los celulares, esto mucho en las cámaras de fotográficas, en las filmadoras. Y por último tenemos los pendrive, que está de moda, que son los que se conectan a los USB. Y los pendrive, bueno, tengo de varios tamaños. Por ejemplo, no sé, supongamos podré tener de 4 GB, de 8 GB, 16, 32, 64, 128, 256 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es el disco rígido? El disco rígido es el principal dispositivo de almacenamiento masivo y permanente de la computadora. Atento acá, permanente, a diferencia de la memoria RAM que es temporal. Este permanente, ¿por qué? Porque lo que yo guarde acá se queda guardado, yo vuelvo a prender la máquina y lo voy a encontrar acá. Salvo, bueno, que se me eche a perder el disco rígido. Pero el disco rígido se dice que es el principal dispositivo de almacenamiento masivo, porque es el que más memoria tiene dentro de una computadora, por lo general. Entonces, un disco rígido, si uno lo ve, es así, un rectángulo. Y dice, ¿por qué se llama disco? Porque si yo lo abro, voy a ver un montón de placas de disco, ¿sí? De metal. Esto es de metal, ojo, ¿sí? No es como un CD de plástico. Apilados. Y tienen unos cabezales, que son estos, que van leyendo la información. Esto realiza un movimiento mecánico. ¿Bien? Se realiza un movimiento físico. Esto gira a muchas revoluciones por minuto. Estamos hablando en RPM. ¿Bien? Esto gira, entonces por ahí si yo grabo cosas, se van grabando acá y este cabezal el que los va leyendo. Ahora, hoy en día esto se ha visto reemplazado por las unidades de estado sólido. Mal llamado, ojo acá, muchos le llaman mal disco de estado sólido. No es un disco, es una unidad porque la D viene de drive, que quiere decir unidad. Unidad de estado sólido. ¿Bien? No viene de la D de disk. ¿Sí? Por ahí mucho lo confunden a DSS y piensan que es disco de estado sólido. No. Es unidad de estado sólido. Y la unidad de estado sólido es un dispositivo de almacenamiento, fíjense esto, ultra rápido, que utiliza, a diferencia del otro que utilizaba platos que tenían que girar, y entonces ahí realizaba un movimiento mecánico que eso limita la velocidad del dispositivo porque no se lo puede hacer girar a más revoluciones por minuto, se llega a un límite. Entonces, ¿qué pasa? Se les ocurrió a empresas tecnológicas hacer lo que es una unidad de estado sólido que tiene acá chip de memoria. Si esto yo lo abro, veo esto, una placa que tiene chip de memoria. Y lo que yo grabo se van a grabar acá electrónicamente en esto. Y esto, al ser electrónico y a no producirse ningún movimiento físico, obviamente va a trabajar más rápido. Bueno, con esto terminamos lo que sería la charla de hoy. Y les agradezco de nuevo por su atención. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarme a mis redes sociales de Facebook, Twitter, email o Instagram. Bien, hasta luego.